En el corazón palpitante del vasto imperio ruso, bajo la atenta mirada del zarismo, las noches de San Petersburgo brillaban con un esplendor casi irreal. Palacios de mármol y oro reflejaban la luz de 1000 candelabros, donde la aristocracia bailaba al son de valses, ajena a las corrientes subterráneas que comenzaban a agitar la nación. La historia rusa estaba en un punto de inflexión, un lujo opresivo que ocultaba secreto. En este mundo de apariencias rígidas nació la princesa María Raevskaya. Hija de un célebre héroe de la guerra contra Napoleón, ella era más que un rostro bonito destinado a un matrimonio ventajoso. Poseía una inteligencia aguda y una educación exquisita, hablando varios idiomas y devorando libros que muchos consideraban inadecuados para una dama. Su mente inquieta buscaba un propósito mayor que los bailes y los chismes de la corte. La sociedad de la época era una jaula de oro para mujeres de su estirpe. El matrimonio era una transacción política, el amor una conveniencia y la obediencia un deber incuestionable. Cualquier desvío de las normas era visto como un escándalo, una mancha en el honor de la familia. María, con su espíritu independiente, sentía el peso de esas cadenas invisibles, soñando con una vida donde sus elecciones tuvieran un significado real. Su destino parecía trazado: casarse con un noble de alto rango, engendrar herederos y perpetuar el linaje. Sin embargo, el imperio ruso albergaba en su seno a hombres que, secretamente, soñaban con una patria diferente, inspirados por los ideales ilustrados que barrían Europa. Eran oficiales, poetas y pensadores que se reunían en sociedades secretas, conspirando por una Rusia más justa y libre del absolutismo. Fue en este escenario de lujo y conspiración que el camino de María se cruzó con el del príncipe Sergei Volkonsky, un hombre cuya valentía en el campo de batalla solo era igualada por la audacia de sus ideas. Su encuentro no sería solo la unión de dos grandes familias, sino el inicio de una saga que desafiaría el poder del propio zar y forjaría una leyenda en el hielo. Si te gusta esta historia de valentía y realeza, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hay mucho más por venir. El príncipe Sergei Volkonsky no era un aristócrata común. Héroe condecorado de las guerras napoleónicas, había marchado hasta París y presenciado de primera mano las semillas de la libertad que florecían en Occidente. Al regresar a Rusia, el contraste entre el progreso europeo y el estancamiento autocrático de su tierra natal lo perturbaba profundamente, plantando en él un peligroso deseo de cambio para el imperio ruso. Cuando conoció a María Raevskaya, vio en ella a un alma gemela, no solo una belleza deslumbrante, sino una mujer de intelecto y profundidad, capaz de comprender sus inquietudes. Las conversaciones entre ellos trascendían las banalidades de la corte. Discutían sobre literatura, filosofía y, en tonos velados, el futuro de Rusia. La atracción era tanto intelectual como romántica, una rara conexión en un mundo de uniones arregladas por conveniencia. Su boda, en 1825, fue el evento de la temporada, la unión de dos de las más ilustres familias del país. Para el mundo era la alianza perfecta. Para María era la promesa de una vida junto a un hombre que ella genuinamente admiraba y amaba. Apenas sabía que el príncipe guardaba un secreto que pondría en riesgo no solo su posición, sino sus propias vidas. Sergei era un miembro prominente de la Sociedad del Sur, una de las organizaciones secretas que formaban el movimiento decembrista. Estos nobles idealistas planeaban un levantamiento para forzar al zar a aceptar una constitución, limitando el poder absoluto y aboliendo la servidumbre. Era un plan audaz, una traición a los ojos del régimen, pero para Sergei era un deber patriótico que no podía ignorar. Él ocultó el alcance de su implicación a María, quizás para protegerla o por temor a su reacción.
Vivía una doble vida: el esposo, devoto y noble ejemplar durante el día, y el conspirador que arriesgaba todo por la libertad por la noche. Esta dualidad, sin embargo, estaba a punto de chocar con la dura realidad del poder del zarismo, arrastrando el destino de ambos a un abismo. El año 1825 terminó en caos. La muerte súbita del zar Alejandro I creó un vacío de poder y un momento de confusión sucesoria, la oportunidad perfecta que los decembristas esperaban. El 26 de diciembre, en la Plaza del Senado en San Petersburgo, los conspiradores actuaron. Cerca de 3.000 soldados, liderados por oficiales rebeldes, se negaron a jurar lealtad al nuevo zar, Nicolás I, exigiendo una constitución. ¿Quieres saber cómo termina esta atrevida historia? Activa la campanita y no olvides comentar qué harías en su lugar. La noticia del levantamiento se extendió como la pólvora por la capital, sumiendo a la aristocracia en el pánico y la incredulidad. Para María, que estaba lejos de los acontecimientos, la información llegaba fragmentada y aterradora. El nombre de su esposo, Sergei, comenzó a ser susurrado en conexión con la rebelión. Ella se negaba a creerlo, convencida de que era un malentendido, una calumnia contra un héroe de guerra condecorado. La insurrección, sin embargo, fue brutalmente aplastada. Leal al absolutismo, la mayor parte del ejército permaneció fiel a Nicolás I. Se dispararon cañones contra los rebeldes en la plaza congelada, resultando en una masacre. La revuelta que debía inaugurar una nueva era para la historia rusa fue ahogada en sangre en cuestión de horas, marcando el inicio de un reinado de represión implacable. La caza de los conspiradores comenzó de inmediato. Cientos de oficiales e intelectuales fueron arrestados, incluyendo figuras de la más alta nobleza del Imperio ruso. El nombre del príncipe Sergei Volkonsky estaba en la cima de la lista. La verdad cayó sobre María como una avalancha. Su esposo no era solo un simpatizante, sino uno de los líderes del movimiento que intentó derrocar el trono. La vida que ella conocía se había desmoronado. El arresto de Sergei fue el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla. De esposa de un príncipe aclamado, María se convirtió en la mujer de un traidor del Estado. El shock inicial dio paso a un miedo paralizante. ¿Qué le pasaría a él? ¿Y cuál sería su propio destino ahora que el estigma de la traición manchaba el nombre de su familia para siempre? Tras la revuelta fallida, una ola de terror barrió Rusia. El zar, Nicolás I, determinado a erradicar cualquier semilla de disidencia, estableció un tribunal especial para juzgar a los decembristas. Los interrogatorios fueron intensos y los acusados, incluyendo a Sergei Volkonsky, fueron recluidos en la infame fortaleza de Pedro y Pablo. La esperanza de clemencia era prácticamente inexistente, pues el zarismo necesitaba hacer de ellos un ejemplo. Para María, los meses del juicio fueron una agonía de incertidumbre. Prohibida de ver a su esposo, dependía de rumores y noticias filtradas para saber de su estado. La sociedad que antes la celebraba, ahora la trataba con frialdad y desconfianza. Se vio aislada, enfrentando el escándalo sola, mientras su padre y su familia la presionaban para repudiar a Sergei y salvar su propia reputación. La sentencia fue anunciada con la brutalidad característica del nuevo régimen. 5 de los líderes fueron condenados a muerte por ahorcamiento, un castigo humillante. Cientos de otros, incluido Sergei, fueron condenados a trabajos forzados a perpetuidad en las minas de Siberia, despojados de sus títulos, tierras y de todos los derechos civiles. Serían efectivamente borrados de la historia, convertidos en parias olvidados por el Imperio ruso. La condena de Sergei fue un golpe devastador, pero fue un detalle específico del decreto del zar lo que selló el destino de María. La ley estipulaba que las esposas de los exiliados podían elegir divorciarse de sus maridos traidores y mantener su posición
social o seguirlos a Siberia. La segunda opción, sin embargo, venía con un precio terrible e impensable para cualquier mujer de su clase. Aquellas que eligieran el exilio perderían sus propios títulos, sus propiedades y la custodia de sus hijos, que se convertirían en tutelados del Estado. Serían rebajadas a la condición de esposas de condenados, sin derechos y sin futuro. El zar contaba con que ninguna mujer de la nobleza haría tal sacrificio. Subestimó la fuerza y la devoción de María Volkonskaya, que se vio ante una elección imposible. La decisión de María no era solo una cuestión de corazón, sino un acto de rebelión silenciosa contra la autoridad máxima del zarismo. Su familia le imploraba que se quedara, que pensara en su futuro y principalmente en su hijo recién nacido, Nikolai. Abandonar a su marido era el camino lógico, el camino seguro que toda la sociedad esperaba que tomara. Era lo que una mujer prudente haría. Comparte este video con los amantes de la historia. Este tipo de viaje inspira más de 1000 libros de historia. El propio zar Nicolás I, en un intento de disuadirla, le concedió una audiencia privada. Le recordó las consecuencias, la pérdida de todo lo que conocía, la vida de miseria en Siberia y, lo más cruel de todo, la separación permanente de su hijo. Era una presión psicológica inmensa, proveniente del hombre más poderoso del Imperio ruso, diseñada para quebrar su espíritu y reafirmar el control del Estado sobre la familia. Sin embargo, la presión tuvo el efecto contrario. Para María, abandonar a Sergei en su momento de mayor desesperación sería una traición no solo a él, sino a sí misma y al amor que los unía. En sus memorias, escribió que su deber era compartir el destino de su esposo, fuera cual fuera. Su lealtad no era a la corona o a la sociedad, sino al hombre con quien había prometido estar. Su decisión conmocionó a la corte y enfureció a su familia. Su padre, el general Raevski, un héroe nacional, maldijo el día en que ella partió, viendo su elección como una deshonra. Pero María estaba resuelta, organizó sus pertenencias, escribió cartas de despedida y se preparó para el viaje más difícil de su vida, un viaje al corazón helado de lo desconocido, en busca del hombre que amaba. Al dejar atrás a su hijo, su comodidad y su mundo, María Volkonskaya no solo estaba siguiendo a su esposo, estaba haciendo una declaración. Probó que los lazos de amor y lealtad podían ser más fuertes que los decretos de un zar. Su viaje a Siberia se convertiría en uno de los capítulos más conmovedores de la historia rusa, una leyenda de sacrificio y resistencia. La partida de María de San Petersburgo fue un evento sombrío y solitario, un fuerte contraste con el Fausto de su boda. La escena más dolorosa fue la despedida de su hijo, el pequeño Nikolai. Lo abrazó por última vez, sabiendo que quizás nunca más lo vería. La ley del zar era clara. Al cruzar los Urales hacia Siberia, perdería su custodia para siempre. Su familia, sintiéndose traicionada y avergonzada por su decisión, ofreció poco apoyo. El adiós a su padre fue particularmente gélido, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Estaba rompiendo con todo lo que la definía, su sangre, su estatus y sus obligaciones familiares, todo en nombre de una lealtad que el mundo consideraba una locura. La alta sociedad susurraba que había perdido el juicio. El viaje comenzó en un simple carruaje, sin el lujo y la servidumbre a la que estaba acostumbrada. El invierno ruso, implacable y vasto, la engulló. Los caminos eran poco más que senderos de barro congelado y las posadas, cabañas inmundas. Para una princesa acostumbrada a los palacios, cada día era un shock, una inmersión forzada en la dura realidad vivida por la gran mayoría de la población del Imperio ruso. Durante el viaje, encontró a otras esposas de decembristas que habían tomado la misma decisión desafiante. Estas mujeres, de orígenes nobles, formaron una hermandad
improbable, unidas por el mismo propósito y el mismo sacrificio. Compartían comida, calor e historias, encontrando fuerza unas en otras mientras viajaban hacia su destino incierto. Esta red de apoyo sería crucial para su supervivencia. Cada kilómetro recorrido la alejaba más de su pasado y la acercaba a un futuro de privaciones. Sin embargo, en su corazón, cada paso también la acercaba a Sergei. El viaje no era una huida, sino una búsqueda. Estaba cambiando una jaula de oro por una prisión de hielo, pero en esta prisión, al menos, estaría al lado del hombre que era su verdadero hogar. El viaje a Siberia era una prueba de resistencia física y mental. Las distancias en el Imperio ruso eran continentales y el viaje, que llevaría semanas en condiciones ideales, se extendía por meses en el rigor del invierno. Las temperaturas caían a niveles mortales y la monotonía del paisaje blanco e infinito ponía a prueba la cordura de cualquier viajero. María enfrentó tormentas de nieve, carruajes rotos y la constante amenaza de bandidos. Las paradas en las aldeas y puestos de correo a lo largo del camino eran encuentros con una Rusia que nunca había conocido. Lejos del brillo de San Petersburgo, vio la pobreza y la resiliencia de la gente común. Su condición de princesa olvidada la despojó de sus privilegios, forzándola a negociar por un trozo de pan o un lugar cerca del fuego. Experiencias que la transformaron profundamente. Al llegar a Irkutsk, la capital de Siberia Oriental, se enfrentó a su último obstáculo burocrático. El gobernador local, cumpliendo órdenes directas del zar, hizo un último intento de convencerla de que regresara. La hizo firmar un documento renunciando formalmente a todos sus derechos y títulos, un acto final de humillación diseñado para quebrar su determinación. Ella firmó sin dudarlo, para el asombro de las autoridades. Este acto de renuncia formal fue simbólico. Al firmar aquel papel, María Volkonskaya dejó de existir como princesa para el Estado. Se convirtió oficialmente en la esposa de un prisionero, una paria sin nombre ni fortuna. Su identidad ya no estaba ligada a su linaje o a la corte, sino únicamente a su compromiso con Sergei. La historia rusa presenciaba cómo una noble se despojaba voluntariamente de todo. Con la última barrera legal superada, se le permitió proseguir hacia las minas de Nershinsk, el destino final de Sergei. La última etapa del viaje la llevaría al corazón de la oscuridad, un lugar del que pocos regresaban. No sentía miedo, solo una ansiedad creciente por reencontrarse finalmente con el hombre por quien había sacrificado su mundo entero. Las minas de Nershinsk eran un infierno congelado, un complejo de trabajo forzado en el corazón de Siberia. Allí, príncipes, poetas y héroes de guerra, ahora reducidos a meros números, trabajaban en condiciones inhumanas, extrayendo mineral de plata en las profundidades de la tierra. El aire era enrarecido y gélido, y el sonido constante era el tintineo de las cadenas que sujetaban los pies de los prisioneros, incluidos los de Sergei Volkonsky. La llegada de María fue un evento sin precedentes. La visión de una mujer de la alta nobleza, vestida con sencillez, pero con una dignidad inquebrantable, en aquel lugar de desesperación, causó un profundo impacto tanto en los guardias como en los prisioneros. Fue la primera de las esposas en llegar tan lejos, abriendo el camino para las otras que la seguirían. Su presencia era un rayo de luz en la oscuridad. El reencuentro con Sergei fue un momento de emoción abrumadora, documentado en sus memorias. Al verlo, delgado, con la cabeza rapada y el uniforme de prisionero, con pesados grilletes en los tobillos, ella cayó de rodillas y besó sus cadenas. Aquel gesto, un acto de reverencia y amor incondicional, se volvió legendario, simbolizando la profundidad de su compromiso y el rechazo a las jerarquías del zarismo. Sergei, por su parte, quedó conmocionado y conmovido al verla. Nunca
Imaginó que ella haría tal sacrificio, que abandonaría todo para unirse a él en aquel lugar desolado. Su reencuentro no fue en un salón de baile, sino en una cabaña de prisioneros, rodeados por la miseria. Sin embargo, fue quizás el momento más verdadero de su relación, donde el amor fue probado más allá de toda duda. A partir de ese día, sus vidas tomaron una nueva rutina. María no podía vivir dentro del campo de prisioneros, sino en una pequeña cabaña en la aldea cercana. Dedicaba sus días a apoyar a Sergei y a los otros decembristas, contrabandeando comida, medicinas y cartas. Se convirtió en el ancla emocional no solo para su esposo, sino para toda la comunidad de exiliados. La llegada de María fue seguida por la de otras esposas y novias decembristas como la princesa Trubetskaya. Juntas, estas mujeres notables transformaron la desolada colonia penal en un oasis de cultura y esperanza. Se negaron a sucumbir a la desesperación, usando su educación y recursos limitados para crear una comunidad vibrante en medio de la brutalidad del exilio en el Imperio ruso. Si te inspiran las historias de resiliencia, suscríbete al canal para no perderte otros relatos increíbles. Organizaron escuelas para los niños locales y para los propios prisioneros, muchos de los cuales eran analfabetos. Fundaron una biblioteca con los libros que lograron traer o recibir y establecieron un pequeño hospital, ofreciendo cuidados médicos que antes eran inexistentes en la región. Estas mujeres, conocidas como los ángeles siberianos, trajeron la civilización a un lugar olvidado por Dios y por el zar, redefiniendo la historia rusa local. María Volkonskaya era una figura central en esta comunidad. Su casa se convirtió en un salón literario y musical, un punto de encuentro donde los exiliados podían, por unas horas, olvidar que eran prisioneros. Leían poesía, discutían filosofía y tocaban música, manteniendo vivas las llamas intelectuales que el régimen había intentado apagar. Era un acto de resistencia cultural, tan poderoso como cualquier levantamiento armado. La vida era increíblemente difícil. Enfrentaban la hostilidad de las autoridades locales, la escasez de recursos y el clima implacable. María aprendió a cocinar, a coser y a cuidar de una huerta, tareas que jamás habría imaginado realizar en su vida anterior. Este trabajo manual, compartido con las otras mujeres, forjó lazos de solidaridad que superaban las antiguas divisiones de clase de la sociedad del zarismo. El amor de María y Sergei se profundizó y se transformó en este ambiente. Ya no era el romance idealizado de la corte, sino una asociación forjada en el sufrimiento y el propósito mutuo. Tuvieron hijos en Siberia que crecieron sin conocer los privilegios de sus padres, pero fueron criados en una comunidad rica en coraje, intelecto y compasión. El exilio, que debía destruirlos, acabó por revelar su verdadera fuerza. Fue en este ambiente de adversidad y esperanza que María Volkonskaya ganó su epíteto, la Rosa de Siberia. El nombre capturaba perfectamente la esencia de su existencia en el exilio. Como una rosa que florece milagrosamente en el suelo congelado, su gracia, belleza y resiliencia se destacaban contra el paisaje desolador de Siberia. Era un símbolo vivo de que la vida y la dignidad podían prosperar en los lugares más inhóspitos. El apodo no se refería solo a su belleza física, que mantuvo a pesar de las dificultades, sino principalmente a su fuerza interior. Ofrecía consuelo a los enfermos, enseñaba a los niños y organizaba la vida cultural de la comunidad de exiliados con una energía incansable. Su casa, aunque humilde, era un jardín de civilidad en medio del salvajismo, un lugar donde el alma podía encontrar algo de alivio e inspiración. Su historia, junto con la de las otras esposas decembristas, comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Siberia. Cartas y viajeros llevaban relatos de su coraje y sacrificio de vuelta a la Rusia,
europea. La princesa rusa, olvidada por el Estado, se estaba convirtiendo en una leyenda viva, una figura de admiración y un silencioso reproche al régimen zarista que la condenó a esa vida. El gobierno intentó suprimir estas historias, pero no lo consiguió. La narrativa de La Rosa de Siberia era demasiado poderosa. Representaba un ideal de lealtad femenina y de resistencia pasiva que capturó la imaginación popular. En un imperio ruso donde la mujer estaba legalmente subyugada, la elección de 1900 María de forjar su propio destino junto a su esposo era un acto de autonomía radical. Así, la mujer que el zar intentó borrar de la historia se volvió inmortal. Su vida en Siberia no fue un fin, sino una transformación. Perdió el título de princesa, pero ganó uno mucho más significativo. La Rosa de Siberia no era un título de nobleza concedido por un monarca, sino un nombre ganado a través del amor, el sacrificio y una fuerza de voluntad inquebrantable. Los años se convirtieron en décadas. María y Sergei envejecieron juntos en Siberia, siendo testigos del paso del tiempo a un ritmo diferente al del resto del mundo. La rutina del exilio era monótona, marcada por las estaciones rigurosas y las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Una cosecha exitosa, el nacimiento de un hijo, una carta recibida de parientes lejanos. La esperanza de un día regresar parecía cada vez más remota. Vieron a muchos de sus compañeros decembristas sucumbir a la enfermedad, a la desesperación o a la vejez. Cada muerte era un recordatorio de su propia mortalidad y del precio que pagaron por sus ideales. Sin embargo, la comunidad que ayudaron a construir permaneció fuerte, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Sus hijos crecieron como siberianos, con un profundo sentido de justicia y compasión heredado de sus padres. La correspondencia de María con sus parientes en Rusia era su único vínculo con el mundo que había dejado atrás. Sus cartas, muchas de las cuales han sobrevivido, ofrecen una visión conmovedora de su vida. Hablan de la añoranza por el hijo que se vio forzada a abandonar, pero también de una serena aceptación de su destino y de un profundo amor por su familia siberiana, construida sobre los cimientos del infortunio compartido. La pareja enfrentó sus propias tragedias personales. La pérdida de algunos de sus hijos nacidos en el exilio fue un dolor inconmensurable, una carga sumada a la sentencia perpetua. Sin embargo, estas pérdidas parecieron fortalecer aún más el vínculo entre María y Sergei. Se apoyaban el uno en el otro con una devoción que solo podría nacer de décadas de sufrimiento y amor compartidos, lejos de las frivolidades del zarismo. Mientras tanto, en la capital, el zar Nicolás I continuaba su reinado de hierro, conocido como la Edad de Hielo de la historia rusa. Cualquier mención a los decembristas estaba prohibida, un intento de enterrar su memoria para siempre. Pero las leyendas no mueren fácilmente. La historia de la Rosa de Siberia y de su príncipe encadenado continuaba contándose en susurros, un símbolo de resistencia silenciosa contra la tiranía. En 1855, tras 30 años de un reinado autocrático, el zar Nicolás I murió. Su muerte marcó el fin de una era de represión y estancamiento en el Imperio ruso. Su hijo y sucesor, Alejandro II, ascendió al trono con la promesa de reforma, consciente de que el país necesitaba desesperadamente modernizarse tras la humillante derrota en la guerra de Crimea. Una nueva esperanza, frágil como el primer brote de la primavera, comenzó a surgir. Una de las primeras acciones de Alejandro II, el día de su coronación en 1856, fue conceder amnistía a los decembristas sobrevivientes. Después de 30 largos años de exilio, los hombres y mujeres que habían desafiado el poder del zarismo estaban finalmente libres para regresar a la Rusia europea. La noticia llegó a las remotas colonias siberianas como una onda de choque, trayendo lágrimas de
alegría e incredulidad. Para María y Sergei Volkonsky, ahora una pareja de ancianos, la amnistía era un milagro agridulce. La libertad por la que tanto habían anhelado finalmente había llegado. Pero ¿qué significaba regresar? Siberia, antes su prisión, se había convertido en su hogar. Sus hijos nacieron y crecieron allí, y sus amigos más queridos estaban enterrados en aquel suelo helado. Dejar Siberia significaba un nuevo tipo de exilio. La decisión de partir fue compleja. Estaban dejando atrás una comunidad que habían ayudado a construir, un lugar donde, a pesar de todo, habían encontrado propósito y felicidad. El regreso significaba enfrentar los fantasmas de un pasado lejano y una sociedad que los había rechazado. La Rusia que conocían ya no existía, y ellos eran extraños en su propia tierra natal. Aún así, el deseo de volver a ver a los parientes que aún vivían y de permitir que sus hijos conocieran el otro lado del Imperio ruso fue más fuerte. Empacaron sus pertenencias, se despidieron de los amigos que se quedarían y de las tumbas que dejarían, e iniciaron el largo viaje de vuelta. Era el viaje inverso al que María había hecho 30 años antes, ya no hacia el olvido, sino hacia la memoria. El regreso de los Volkonsky a la Rusia europea no fue la celebración triunfal que algunos podrían imaginar. Ya no eran el joven príncipe héroe de guerra y la brillante princesa de la corte. Eran una pareja de ancianos, marcados por décadas de trabajo duro y por el clima siberiano. Sus ropas eran sencillas, sus modales directos, y sus rostros llevaban la historia de todo lo que habían soportado en el exilio. La sociedad rusa había cambiado, pero no tanto como ellos. La nueva generación de aristócratas miraba a los decembristas retornados con una mezcla de curiosidad, lástima e incomodidad. Eran reliquias de una era pasada, fantasmas de una rebelión casi olvidada. Su presencia era un recordatorio incómodo de la brutalidad sobre la que el régimen del zarismo aún se asentaba, un hecho que muchos preferían ignorar. Para María, el reencuentro más esperado y doloroso fue con su primer hijo, Nikolai, a quien se había visto forzada a dejar atrás. Ahora era un hombre adulto, un oficial del gobierno que apenas conocía a su madre. El abismo de 30 años de separación era imposible de salvar por completo. Aunque había afecto, también existía la barrera del tiempo y de las vidas vividas por separado. Una herida que la amnistía no podía curar. Se establecieron en una modesta propiedad rural, lejos del brillo y la intriga de San Petersburgo. El lujo y la política ya no les interesaban. Encontraron paz en la sencillez, cuidando de su jardín y disfrutando de la compañía mutua. Sus hijos siberianos, por su parte, tuvieron que adaptarse a un mundo de convenciones sociales que les parecían extrañas y superficiales. A pesar del extrañamiento, su historia no fue totalmente olvidada. Liberales, escritores y jóvenes estudiantes los buscaban, ansiosos por escuchar de primera mano el relato de la insurrección y de la vida en el exilio. Sergei y María, sin intención, se convirtieron en guardianes de la memoria decembrista, asegurando que el sacrificio de sus compañeros no fuera en vano, influyendo sutilmente en la futura historia rusa. La historia de María Volkonskaya y de las otras esposas decembristas dejó una marca indeleble en la conciencia cultural de Rusia. Se convirtieron en un poderoso arquetipo de lealtad, sacrificio y fuerza femenina. Su saga inspiró una de las obras más famosas de la poesía rusa, Mujeres rusas, de Nikolai Nekrasov, que inmortalizó el viaje y la determinación de estas mujeres, transformando a la princesa rusa olvidada en un ícono nacional. El poema de Nekrasov, publicado en 1872, narra dramáticamente las historias de María Volkonskaya y la princesa Trubetskaya, centrándose en su decisión de desafiar a la familia y al Estado para seguir a sus maridos. La obra se convirtió en lectura
obligatoria en las escuelas, y solidificó su imagen como heroínas románticas, modelos de virtud y devoción. Su legado fue cimentado en la literatura, trascendiendo los hechos históricos para convertirse en un mito nacional. Además de la literatura, su ejemplo influyó en generaciones posteriores de mujeres activistas y revolucionarias en el Imperio ruso. En una sociedad patriarcal, la historia de las decembristas mostraba que las mujeres podían ser agentes de su propia voluntad, capaces de tomar decisiones políticas y personales radicales. Probaron que la esfera femenina no se limitaba al hogar, sino que podía extenderse a la arena del sacrificio político. El amor de María y Sergei, por su parte, se convirtió en el estándar de oro para el romance en tiempos de adversidad. No era una historia de pasión fugaz, sino de un compromiso que resistió 30 años de exilio, la pérdida de estatus y la tragedia personal. Su unión simbolizaba la idea de que el verdadero amor no se encuentra en la comodidad, sino que se forja al compartir las más duras pruebas. Su legado es, por lo tanto, doble. Por un lado, es una historia profundamente personal de amor y lealtad inquebrantables. Por otro, es un poderoso testimonio político sobre la resistencia a la tiranía. La Rosa de Siberia no fue solo una esposa devota. Fue una mujer que, a través de un acto de amor, realizó uno de los más profundos actos de desafío en la historia del zarismo. Los últimos años de María y Sergei transcurrieron en una tranquilidad que contrastaba drásticamente con la turbulencia de su juventud y del exilio. Lejos de las exigencias de la corte y de la dureza de Siberia, finalmente tuvieron tiempo para simplemente ser una pareja. Su rutina estaba llena de actividades sencillas, lecturas, paseos por el campo y la compañía de los hijos y nietos que los visitaban, trayendo vida a su hogar. Eran inseparables, un testimonio vivo de casi 40 años de un matrimonio que había soportado lo impensable. Quienes los conocieron en esta fase final describieron a una pareja unida por un afecto profundo y sereno, una comprensión mutua que prescindía de palabras. El fuego de la pasión juvenil se había transformado en las brasas cálidas y duraderas de toda una vida de complicidad, un raro tesoro en el Imperio ruso. La salud de Sergei, sin embargo, comenzó a declinar. Las décadas de trabajo forzado en las minas y el clima siberiano habían pasado factura. María lo cuidó con la misma devoción que la había llevado a cruzar el continente años antes. Era su enfermera, su compañera y su memoria viva, rememorando con él los tiempos de lucha y los momentos de alegría inesperada que encontraron en el exilio. Sergei Volkonsky falleció en 1865, 2 años antes que María. Su muerte marcó el fin de una era y el cierre de una de las más extraordinarias asociaciones de la historia rusa. Para María, fue la pérdida del centro de su universo, el hombre por quien había redefinido su propia existencia. Enfrentó su muerte con la misma fuerza y dignidad con la que enfrentó todos los demás desafíos de su vida. Tras la muerte de él, se dedicó a organizar sus memorias y las de Sergei, asegurando que su historia y la de los decembristas fueran preservadas para la posteridad. Su trabajo no era solo un acto de recuerdo personal, sino un deber para con la historia, una última contribución a la causa por la que tanto habían sacrificado. Viviría solo unos pocos años más sin él. María Volkonskaya falleció en 1867, uniéndose a Sergei en el descanso final. Fue enterrada a su lado, completando el viaje que comenzaron juntos décadas antes en un salón de baile en San Petersburgo. Su muerte no fue el fin de su historia, sino la transición de persona a leyenda. La Rosa de Siberia podría haberse marchitado, pero su perfume, la esencia de su coraje, permaneció. Su legado continúa resonando a través de los siglos. Es recordada no como una víctima pasiva de las circunstancias, sino
como una mujer que tomó una elección activa y poderosa. En un mundo que le ofrecía una salida fácil, eligió el camino del sacrificio, de la lealtad y del amor. Su decisión resonó como un desafío al poder absoluto, mostrando que la tiranía tiene límites ante la fuerza del corazón humano. La historia de ella y Sergei es un relato fundamental para entender la compleja alma rusa. Es una narrativa que abarca los extremos del lujo y la miseria, de la opresión y la libertad, de la desesperación y la esperanza. Representa la capacidad de encontrar belleza y significado en los lugares más sombríos, un tema recurrente en la gran literatura y en la historia rusa que tantas veces se ha forjado en el sufrimiento. Hoy, la saga de la princesa rusa olvidada es más relevante que nunca. Nos recuerda que la historia no está hecha solo por reyes y generales en campos de batalla, sino también por actos silenciosos de resistencia y por elecciones personales motivadas por el amor y la convicción. Sheleis, Vida de María Volkonskaya, es un testimonio de que la lealtad a una persona puede ser la forma más fuerte de lealtad a un ideal. Al mirar su viaje, no vemos solo un romance histórico, sino un manual de resiliencia. La Rosa de Siberia enseña que incluso cuando se nos despoja de todo, título, riqueza y libertad, todavía poseemos el poder de elegir quiénes somos y qué defendemos. Su vida es la prueba de que un único acto de amor puede florecer e inspirar para siempre. La Plaza del Senado, en Mlyndemussent, San Petersburgo, es hoy un lugar de belleza arquitectónica, dominado por la estatua del jinete de bronce. Los turistas pasean por donde, en un día de diciembre de 1825, el destino de una generación fue sellado con sangre y hielo. Los fantasmas de aquella insurrección todavía se ciernen sobre la historia de Rusia, y entre ellos, el más resiliente es el espíritu de los decembristas y de sus esposas. El levantamiento en sí fue un fracaso militar y político espectacular. Estuvo mal organizado y fue rápidamente suprimido. Sin embargo, su impacto a largo plazo fue inmenso. Los decembristas se convirtieron en los primeros mártires revolucionarios de Rusia, inspirando a todos los movimientos de oposición al zarismo que les siguieron, culminando en la Revolución de 1917. Plantaron una semilla que tardaría casi un siglo en germinar, regada por la sangre de muchos otros. La historia de María y Sergei Volkonsky humaniza este evento político. Nos saca de los libros de estrategia militar y nos mete en el corazón de dos personas cuyas vidas fueron irrevocablemente alteradas por él. Su saga personal transforma la fría estadística de los exiliados en una narrativa palpable de amor y sacrificio, haciendo que el coste humano de la tiranía y la rebelión sea inolvidablemente real y conmovedor para nosotros. El zarismo, que parecía tan invencible bajo Nicolás I, mostró sus grietas aquel día de invierno. La brutal represión que siguió solo pospuso lo inevitable. Al intentar aplastar la disidencia, el régimen la hizo más fuerte, creando leyendas y héroes que alimentarían la imaginación revolucionaria por generaciones. El intento de borrar la memoria de los decembristas solo garantizó su inmortalidad dentro de la compleja historia rusa. Así, cuando pensamos en la Rosa de Siberia, debemos recordar que su historia de amor floreció a partir de un acto de rebelión política. Su sacrificio personal estuvo inextricablemente ligado a un sueño mayor de libertad para su nación. El romance y la revolución, en su vida, no fueron fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda: el deseo de vivir con dignidad y propósito. La historia de María Volkonskaya nos obliga a cuestionar la naturaleza del amor y del deber. ¿Qué les debemos a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestra nación y a nosotros mismos? La sociedad de su época tenía una respuesta clara. Su deber era para con su padre, su hijo y su clase social.
Al elegir seguir a Sergei, redefinió esa jerarquía de obligaciones de una manera radical. Ella propuso que el deber más elevado era para con la alianza que había hecho voluntariamente, el compromiso con el hombre que amaba. Este acto, visto como una traición por su familia, puede interpretarse como la más alta forma de integridad. Se negó a vivir una mentira cómoda, prefiriendo una verdad brutal junto a su esposo. Esta es una de las facetas más impactantes de esta saga del Imperio Ruso. Su amor también desafía nuestras nociones modernas de romance. En una era de gratificación instantánea, la historia de un amor que soporta 30 años de exilio, separación y dificultades parece casi sobrehumana. Nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria de lealtad, sacrificio y perdón, especialmente cuando las circunstancias son las más difíciles imaginables. La historia de la Rosa de Siberia no es solo sobre una princesa rusa olvidada, sino sobre la capacidad de cada individuo de tomar decisiones que definen una vida. María podría haber sido una nota a pie de página en la historia, la esposa de un traidor que prudentemente se divorció de él. En cambio, se convirtió en la protagonista de su propia leyenda, una leyenda que continúa fascinando e inspirando. Su legado, por lo tanto, es una invitación a la reflexión. Nos pregunta qué haríamos en su lugar, hasta dónde iríamos por amor, qué estaríamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones. La historia de María no ofrece respuestas fáciles, pero nos deja con la poderosa certeza de que, incluso en las circunstancias más extremas, el espíritu humano posee una capacidad infinita para el coraje. Al final, la historia de La Rosa de Siberia es la historia de una mujer que eligió sus propias cadenas. En lugar de las cadenas invisibles de oro y seda de la corte del zarismo, eligió las cadenas de hierro de la lealtad, que la ataron al destino de su esposo, pero que paradójicamente la liberaron para convertirse en la versión más verdadera de sí misma, una figura inolvidable de la historia rusa. Su saga nos muestra que la verdadera nobleza no reside en la sangre o en el título, sino en las elecciones que hacemos y los sacrificios que estamos dispuestos a soportar. María Volkonskaya perdió su estatus de princesa, pero ganó una estatura moral que pocos monarcas podrían reclamar. Ella es la prueba de que la grandeza puede encontrarse no en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la devoción que se ofrece. Este relato sobre una princesa rusa olvidada sirve como un poderoso recordatorio de que la historia está poblada por innumerables héroes silenciosos, cuyas historias de coraje y amor merecen ser contadas. Son estas narrativas las que nos conectan con el pasado de una forma visceral, enseñándonos más sobre la condición humana que cualquier registro de batallas o tratados. ¿Qué otra figura histórica olvidada te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios. El amor de María y Sergei, que floreció en el hielo de Siberia, es un testimonio eterno de la resiliencia del afecto humano contra la crueldad del poder. Es una historia que prueba que, incluso cuando un imperio intenta aplastar el espíritu, el amor puede crear un santuario, una comunidad y un legado que sobrevive al propio imperio. Su saga es una de las joyas más preciosas del vasto tesoro del Imperio Ruso. ¿Qué te pareció la historia de la Rosa Siberiana? Deja un comentario y dinos desde qué país la estás viendo. Nos vemos en la próxima voz oculta de la historia. Por lo tanto, la próxima vez que pienses en grandes historias de amor, no recuerdes solo cuentos de hadas. Recuerda a la princesa real que cambió un palacio por una cabaña, que besó las cadenas de su amado y que se convirtió en la inmortal Rosa de Siberia. Si te gustó este viaje, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más historias que la historia intentó olvidar.